Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo. Y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación del Evangelio que leímos domingo pasado, donde había leído esta lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y justo después de eso, la homilía que hace se resume fácilmente: hoy se cumplen esas palabras que acabáis de oír. Como diciendo, ese Mesías que esperabais, el ungido de Dios, soy yo. Es curioso porque esto lo dirá una vez y no más. No porque no sea verdad, sino porque la gente a partir de ese momento interpretará el Mesías de una forma política. El Mesías, el nuevo David, el que nos libertará de los romanos, será el rey de Israel. Tendremos que luchar para, si hace falta, guerra civil y después sacar a los romanos. Y esa no es la mentalidad de Jesús, ni muchísimo menos. Él, como Hijo de Dios, lo que viene es a salvarnos del pecado, que es el que provoca todo lo demás, el pecado, y salvándonos del pecado, darnos vida eterna, así salvarnos del pecado y de la muerte. Y Jesús, pues claro, eso era el resumen: hoy se cumplen esta escritura que acabáis de oír. Seguro que esto es solo el resumen y habló mucho más. Y aquí se ve una reacción curiosa. Primero, reconocen la valía de Jesús, habla bien. Todos le expresaban su aprobación, se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Reconocen que lo que dice es verdad, que aquello es... Pero enseguida viene la segunda parte. ¿No es este el hijo de José? No conocemos a su familia. ¿Quién se cree que es? Fijaros que de alguna forma esto, dejádmelo decir un poco a lo bestia, es lo que está pasando en nuestro mundo hoy. La Iglesia, cuando enseña las cosas de Cristo, cuando enseña la verdad, muchos, la primera reacción es: sí, tienen razón la Iglesia, pero enseguida sale: oh, pero es la Iglesia, no puede ser. La Iglesia es mala, la conocemos lo que aquí ha hecho, todas las barbaridades, las reales y las inventadas, así que no puede ser. Si es de la Iglesia es malo, como Jesús es malo. Esa es la mentalidad de fondo. Este Jesús lo conocemos, así que no puede ser bueno, no puede venir de Dios. Nadie es profeta en su tierra, dirá Jesús. Y entonces Jesús se lo recriminará duramente porque Él es realmente el Hijo de Dios. Y les pondrá ese ejemplo, porque entonces la gente empieza a pedir milagros.
Así, muéstranos que eres el Hijo de Dios. Haz lo que hacías en Cafarnaúm, no hacías milagros allí, pues hazlos también aquí. Cuando a Dios se le piden milagros es cuando no los hace. Cuando a Dios, perdón, no cuando se les pide, cuando se exigen milagros a Dios es cuando no los hace. Cuando se le piden desde la humildad y la fe, Dios hará lo que quiera y muchas veces hace. Pero muchas veces hemos de ir con cuidado con lo que pidamos a Dios, porque muchas veces no es lo que nos conviene, aunque a veces lo que estamos convencidísimos y nos haría más mal que bien lo que pedimos. Pero aquí Jesús les hace entender que no, que las cosas no van así, que a Jesús no se le exigen los milagros, sino que se le piden. Y les empieza a decir eso, nadie es aceptado en su tierra. Y fijaros lo que pasó a los judíos en aquella época de hambre. ¿A quién fue enviado el profeta? A una extranjera. Aquella viuda de Sarepta en territorio de Sidón. Sidón era el extranjero, Sidón es lo que hoy es el Líbano, era Fenicia en aquellos tiempos. Y cuando había muchos leprosos en Israel, ¿a quién va a curar? A Naamán el sirio, ministro de Siria, y no a los mismos judíos. ¿Y eso por qué? Porque falta fe en los judíos. No para criticar ahora a los judíos, sino estamos hablando del tiempo de Jesús, porque es lo mismo que pasa hoy con nuestros cristianos, falta fe. Y además lo veremos en las segundas lecturas, no solo falta esa fe, sino falta mucho más. Falta el amor de Dios. Y eso lo vemos muy bien cuando San Pablo nos lo va explicando. Y nos decía, el amor, este amor de Dios, es paciente, benigno, no tiene envidia, no presuma. Porque es el amor auténtico. No estamos hablando aquí de lo que nos venden por amor las telenovelas, los libros, o las ciertas estupideces psicológicas que van diciendo. Como diría San Juan, Dios es amor, el amor es Dios. Es el que nos crea, no que nos da todo. De ahí que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, por encima de todo. Porque Dios es el amor, nadie más que Él. Nosotros nos inventamos un amor romántico para sacar a Dios de en medio. El amor ya solo es un romanticismo, pero un romanticismo que, como casi todo romanticismo, no es amor, es puro egoísmo. Es aquello que decía ya un sacerdote que murió hace muchos años. Decía, hoy se confunde, y hace muchos años, el amor con el egoísmo compartido. Es verdad que el cristiano que realmente ama se da cuenta de lo que es el amor. Pero muchas veces cuando sacas a Dios de la ecuación se convierte en eso, puro egoísmo que se comparte. Lo que a mí me interesa del otro, y le llamo amor, no, me interesa lo que me interesa, y punto. No es amor. ¿Qué es el amor? Es la donación total al otro, la que hizo Dios con nosotros, que nos lo ha dado todo, y donde nos pide ese contracambio, amar a Dios, darnos cuenta que somos suyos, que le pertenecemos, que somos parte de una creación que es toda de Dios, que no somos nada sin Dios. Sin Dios simplemente pasamos, y pasamos en breve a la historia y no queda nada de nosotros, todo es suyo. Y sin este amor no queda nada. Es muy curioso como lo va diciendo el mismo San Pablo, cuando dice, imaginemos que tuviese el don de profecía, conociese todos los secretos, todo el saber, una fe inmensa para mover montañas. No tengo amor, no sería nada. Sin el amor de Dios todo eso no sirve para nada. Repartiese todos mis bienes con los necesitados, entregara mi cuerpo a las llamas. No tengo amor, nada de eso sirve. Y no es el amor romántico, es ese amor al que nos lo ha dado todo, a Dios mismo.
Y entonces se entiende ese amor que es el de Dios, que es paciente, que es benigno, que no tiene envidia, que no presume, que no se engríe, que no es indecoroso, que todo lo cree, lo espera, lo soporta. Ese amor que no pasa nunca, que es el amor de Dios, y solo en Él podemos ir creciendo en esto. Es el gran problema de nuestro tiempo. El amor no sirve para nada. El auténtico. La gente se cree que ama mucho y no ama nada. La mayoría. Siempre hay mucha gente que sí. Aquel que es cristiano de verdad y ama de verdad y que se da cuenta del amor de Dios, entonces sí. Y entonces tiene sentido todo lo demás. Pero sin amor a Dios, todo lo demás pierde sentido o tiene un sentido momentáneo. Todo pasa menos el amor de Dios. Y eso es la gran verdad de nuestra fe. Sin el amor de Dios no hay nada. Fijaros bien cuando dice lo que hemos leído hace poco. Aunque repartiera todos mis bienes a los necesitados, o sea, aunque hiciese todo el bien aparentemente del mundo, pero no amo a Dios, nada sirve. Y eso va contra esa mentalidad tan extendida hoy. No, pero si hace mucho bien a mucha gente. No creen nada, pero hace bien a todos. ¿Sirve para algo? San Pablo nos dice, no sirve para nada. Los teólogos dirán, bueno, maticemos. Sirve para que a ver si Dios le abre el entendimiento a esa buena gente, a ver si así se convierte. Pero el hacer por hacer, aunque hagamos lo mejor del mundo, si dentro no hay amor auténtico, está muerto. Y eso nos pasa a muchos cristianos que podemos, como dirá el libro del Apocalipsis, parecer vivos y estar muertos. Pidamos a Dios que nos ayude a entender el amor de Cristo, que nos ayude a entender la importancia de la fe y el amor en cada uno de nosotros.